Nadie lo esperaba. Nadie lo sospechaba. Porque ¿quién podría imaginar que una simple visita para entregar unos documentos terminaría en una humillación pública? El edificio era uno de los más imponentes de la ciudad. Luces doradas, mármol reluciente, recepcionistas de uniforme y un silencio elegante que hacía que incluso los pasos parecieran pedir permiso. Allí, nadie levantaba la voz, nadie cuestionaba nada, a menos, claro, que fueras como ella. Isabel había llegado temprano. Vestía un conjunto sencillo, sin marcas visibles. Su piel, de un tono ébano brillante, resaltaba bajo la luz blanca de la recepción. Cargaba una carpeta, su bolso y una sonrisa discreta. Sabía perfectamente a dónde iba. Piso 25. Oficina del bufete. Tenía una cita con los abogados. Pero cuando se acercó al mostrador de entrada, el ambiente cambió. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la recepcionista, sin levantar la mirada del monitor. Sí, tengo una reunión en el piso 25. Aquí están mis documentos, respondió Isabel, extendiendo la identificación. Fue entonces cuando los ojos de la recepcionista se alzaron, y en milésimas de segundo, algo en su rostro se endureció. ¿Dices que tienes una cita con los abogados? La miró de arriba abajo, como si no le creyera ni una palabra. Así es. Una pausa incómoda. Luego, la recepcionista se inclinó hacia su compañera y murmuró algo. Las dos miraron a Isabel. Se rieron. Y entonces, con una voz más alta de la necesaria, la mujer dijo: «Lo siento, pero no puedes estar aquí. Este lugar no es para entregar currículums». ¿Perdón? Isabel no entendía nada. Te equivocaste de lugar. No hay servicio de limpieza hoy. Sal, por favor. Y como si eso no bastara, una tercera voz, más autoritaria, apareció desde el fondo. Negra, sal de aquí. Fue como una bofetada, como si todo el aire del edificio se hubiese detenido. Las palabras flotaron en el ambiente, envenenando cada rincón. Isabel se quedó paralizada. Las miradas comenzaron a girarse. Algunos empleados fingieron no oír. Otros grabaron con sus teléfonos. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Una lágrima descendió por su mejilla. Pero no dijo ni una palabra. Guardó la carpeta en su bolso. Se dio media vuelta y se fue. Caminó por la calle como un fantasma. Cada paso pesaba como una piedra. Su corazón latía desordenado. No era la primera vez que sentía rechazo por el color de su piel. Pero sí era la primera vez que la echaban de un lugar que le pertenecía. Porque sí, ese edificio, esa torre majestuosa de 28 pisos, llevaba su nombre. Pero nadie lo sabía, y ella tampoco se los iba a gritar. Todo comenzó años atrás, cuando su madre, una mujer de carácter de hierro y manos curtidas por el trabajo, le enseñó a guardar silencio. A usar el dolor como semilla. A no responder con gritos, sino con poder. Isabel creció en la zona más marginada del sur. Allí, las niñas negras como ella no soñaban con rascacielos. Soñaban con sobrevivir. Su padre desapareció cuando ella tenía 3 años. Su madre limpiaba casas por horas. Cosía por las noches. Y aún así, nunca faltó un libro en su mochila ni una comida caliente en la mesa. Isabel lo entendió desde pequeña. Su única salida era el conocimiento. La única venganza era triunfar. Y lo hizo. Estudió ingeniería estructural en la universidad pública. Gracias a una beca. Trabajó en construcción durante años. Sufrió acoso, burlas, discriminación. La llamaban la negrita que cree que puede mandar. Pero no se rindió. Un día, con solo 32 años, presentó un proyecto revolucionario de arquitectura urbana ecológica, y ganó.
Los inversionistas quedaron impresionados por su mente, por su precisión, por su visión. Y con los fondos. Compró mucho, demasiado, incluido, claro, el edificio donde fue echada como si fuera basura. Porque eso es lo que nadie sabía. Isabel no era una visitante. No era una empleada. No era una aparecida. Era la nueva dueña del lugar. Aunque lo mantenía en secreto hasta el anuncio oficial. Y el anuncio estaba previsto para el día siguiente. Pero ese día, ese momento, esa humillación, cambió todo. Esa noche, Isabel no durmió. Volvió al edificio, sola, y lo recorrió. Subió por las escaleras, tocó las paredes, caminó cada pasillo, y frente a la recepción vacía, se quedó de pie, en silencio, recordando las palabras. Negra, sal de aquí. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos. Y sonrió. Porque sabía que al día siguiente, esas mismas personas que la humillaron, iban a arrodillarse. Pero no por venganza, no por odio, sino porque por fin, el mundo iba a ver de qué estaba hecha. Y ella estaba hecha de acero. La mañana siguiente llegó con una calma irónica. El sol se reflejaba en los ventanales del edificio como si nada hubiese pasado. Como si la noche anterior no hubiera enterrado a la Isabel ingenua y dado a luz a alguien nuevo. Ella llegó puntual. Vestía de negro, sastre entallado, zapatos bajos, rostro sin una gota de maquillaje. Su cabello suelto, libre, sin alisados ni concesiones. Y en sus ojos, no había ira, había una calma gélida, esa calma que anuncia tormenta. Cuando entró al edificio, los mismos guardias que el día anterior no se dignaron a saludarla. La miraron sin saber qué hacer. Uno incluso se enderezó, como si su instinto reconociera a una autoridad que su cerebro aún no comprendía. Buenos días, dijo ella. Sin detenerse, caminó hacia los ascensores. Silencio. Piso 28. La sala de juntas. Los ejecutivos ya estaban allí. Los abogados, los inversionistas, el personal administrativo. La sala brillaba con café recién hecho. Documentos alineados y nervios ocultos tras sonrisas falsas. Nadie la reconoció como la mujer echada 24 horas antes. Para ellos, era simplemente la nueva socia mayoritaria. La que había comprado el edificio por medio de un holding anónimo. Pero entonces ella habló, no con prepotencia, sino con una voz firme que parecía contener todo un océano de batallas pasadas. Antes de comenzar, quiero compartir algo personal. Las miradas se cruzaron, algunos incómodos, otros desconcertados. Ayer, fui expulsada de este lugar. Me gritaron, negra, sal de aquí. Se rieron de mí, me humillaron. Un murmullo sordo comenzó a moverse en la sala. Nadie me reconoció, no porque yo estuviera disfrazada, sino porque para muchos, una mujer negra con ropa sencilla, no puede ser dueña de nada. Silencio. Uno de los socios carraspeó. Señora Isabel, no sabíamos qué, no importa lo que sabían. Lo importante es lo que pensaban. Y lo que pensaron fue suficiente para tratarme como basura. Su voz no tembló, pero dentro de ella, su corazón latía como un tambor de guerra. Porque cada palabra era una herida reabierta. Porque recordar, dolía. Recordó la vez que la echaron de una entrevista laboral solo por su acento. Recordó cómo un jefe le sugirió que blanqueara su currículum, quitando referencias a escuelas públicas. Recordó las veces que dudaron de su capacidad, que la llamaron exagerada, emocional, difícil. Todo eso estaba ahí, latente, pero ella no estaba ahí para llorar. He decidido reestructurar esta administración. A partir de hoy, nadie será contratado sin recibir una formación obligatoria en diversidad.
equidad y respeto. Cualquier incidente significará despido inmediato. Uno de los directores, visiblemente incómodo, intentó suavizar el momento. Entendemos su posición. Pero quizás deberíamos hablar con recursos humanos antes de imponer. No estoy imponiendo. Estoy informando. Una pausa helada. Soy la dueña. Y esta no es una sugerencia. La tensión era espesa como alquitrán. Pero debajo de todo, había una herida más profunda que ni siquiera ella había notado. La duda de si todo esto valía la pena. Porque sí, tenía el poder, tenía el dinero, tenía la voz, pero algo en ella se sentía vacío. Esa noche, volvió a casa, un loft silencioso lleno de premios. Fotos con líderes del mundo. Diplomas colgados en la pared. Todo brillaba, todo menos ella. Se sirvió una copa de vino. Miró su reflejo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas salieran. No lloraba por lo de ayer. Lloraba por la niña de 10 años que se escondía en el baño de la escuela para no escuchar cómo la llamaban, mono con vestido. Por la adolescente que pidió una cita con el director porque un maestro le negó una beca solo por su apellido. Por la joven que llegó con honor al primer empleo, solo para ser confundida con la secretaria. Isabel no era solo una empresaria. Era una sobreviviente. Pero hasta los sobrevivientes se quiebran. Y sin embargo, entre las lágrimas, surgió una sonrisa, dolorosa, irónica, porque ahora tenía algo que nadie podía arrebatarle. Una historia que contar. Una historia que podía cambiar mentes, romper estructuras, hacer temblar cimientos. Esa noche, abrió su computadora y comenzó a escribir un correo. Asunto. Convocatoria de prensa. Declaración oficial de la nueva propietaria del edificio Argón. Firmó con su nombre completo. Sin seudónimos, sin intermediarios. Sabía lo que vendría. Prensa. Comentarios racistas. Amenazas anónimas. Pero también sabía lo que podía provocar. Un espejo en el que la ciudad entera se viera reflejada. Y con eso, bastaba. La mañana siguiente llegó con una calma irónica. El sol se reflejaba en los ventanales del edificio como si nada hubiese pasado. Como si la noche anterior no hubiera enterrado a la Isabel ingenua y dado a luz a alguien nuevo. Ella llegó puntual, vestía de negro, sastre entallado, zapatos bajos, rostro sin una gota de maquillaje. Su cabello suelto, libre, sin alisados ni concesiones. Y en sus ojos, no había ira, había una calma gélida, esa calma que anuncia tormenta. Cuando entró al edificio, los mismos guardias que el día anterior no se dignaron a saludarla. La miraron sin saber qué hacer. Uno incluso se enderezó, como si su instinto reconociera a una autoridad que su cerebro aún no comprendía. Buenos días, dijo ella. Sin detenerse, caminó hacia los ascensores. Silencio. Piso 28. La sala de juntas. Los ejecutivos ya estaban allí. Los abogados, los inversionistas, el personal administrativo. La sala brillaba con café recién hecho. Documentos alineados y nervios ocultos tras sonrisas falsas. Nadie la reconoció como la mujer echada 24 horas antes. Para ellos, era simplemente la nueva socia mayoritaria. La que había comprado el edificio por medio de un holding anónimo. Pero entonces ella habló, no con prepotencia, sino con una voz firme que parecía contener todo un océano de batallas pasadas. Antes de comenzar, quiero compartir algo personal. Las miradas se cruzaron, algunos incómodos, otros desconcertados. Ayer, fui expulsada de este lugar. Me gritaron, negra. Sal de aquí. Se rieron de mí, me humillaron. Un murmullo sordo comenzó a moverse en la sala.
Nadie me reconoció. No porque yo estuviera disfrazada, sino porque para muchos, una mujer negra con ropa sencilla, no puede ser dueña de nada. Silencio. Uno de los socios carraspeó. Señora Isabel, no sabíamos qué. No importa lo que sabían. Lo importante es lo que pensaban. Y lo que pensaron fue suficiente para tratarme como basura. Su voz no tembló, pero dentro de ella, su corazón latía como un tambor de guerra. Porque cada palabra era una herida reabierta. Porque recordar dolía. Recordó la vez que la echaron de una entrevista laboral solo por su acento. Recordó cómo un jefe le sugirió que blanqueara su currículum, quitando referencias a escuelas públicas. Recordó las veces que dudaron de su capacidad, que la llamaron exagerada, emocional, difícil. Todo eso estaba ahí, latente, pero ella no estaba ahí para llorar. He decidido reestructurar esta administración. A partir de hoy, nadie será contratado sin recibir una formación obligatoria en diversidad, equidad y respeto. Cualquier incidente significará despido inmediato. Uno de los directores, visiblemente incómodo, intentó suavizar el momento. Entendemos su posición. Pero quizás deberíamos hablar con recursos humanos antes de imponer. No estoy imponiendo, estoy informando. Una pausa helada. Soy la dueña. Y esta no es una sugerencia. La tensión era espesa como alquitrán. Pero debajo de todo, había una herida más profunda que ni siquiera ella había notado. La duda de si todo esto valía la pena. Porque sí, tenía el poder, tenía el dinero, tenía la voz, pero algo en ella se sentía vacío. Esa noche, volvió a casa, un loft silencioso lleno de premios. Fotos con líderes del mundo. Diplomas colgados en la pared. Todo brillaba, todo menos ella. Se sirvió una copa de vino. Miró su reflejo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas salieran. No lloraba por lo de ayer. Lloraba por la niña de 10 años que se escondía en el baño de la escuela para no escuchar cómo la llamaban, mono con vestido. Por la adolescente que pidió una cita con el director porque un maestro le negó una beca solo por su apellido. Por la joven que llegó con honor al primer empleo, solo para ser confundida con la secretaria. Isabel no era solo una empresaria. Era una sobreviviente. Pero hasta los sobrevivientes se quiebran. Y sin embargo, entre las lágrimas, surgió una sonrisa, dolorosa, irónica, porque ahora tenía algo que nadie podía arrebatarle. Una historia que contar. Una historia que podía cambiar mentes, romper estructuras, hacer temblar cimientos. Esa noche, abrió su computadora y comenzó a escribir un correo. Asunto. Convocatoria de prensa. Declaración oficial de la nueva propietaria del edificio Argón. Firmó con su nombre completo. Sin seudónimos, sin intermediarios. Sabía lo que vendría. Prensa. Comentarios racistas. Amenazas anónimas. Pero también sabía lo que podía provocar. Un espejo en el que la ciudad entera se viera reflejada. Y con eso, bastaba. La sala de prensa estaba llena. Demasiado llena. Periodistas de todos los canales. Cámaras. Micrófonos que apuntaban como armas. Esperando una declaración. Rumores corrían por los pasillos. Que una empresaria desconocida había adquirido el edificio Argón por una cifra exorbitante. Y que tenía algo que decirle al mundo. Isabel estaba detrás del telón. Respiraba lento. Apretaba el papel del discurso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No por miedo, sino por el peso. Porque sabía que lo que iba a decir no era solo una historia personal. Era una bomba, una grieta, una verdad incómoda en medio de una ciudad que se creía moderna,
pero que aún tenía cadenas invisibles. Cuando el presentador dijo su nombre, el silencio se tragó la sala. Isabel salió al estrado, con paso firme, sin joyas, sin sonrisas vacías, solo ella y su verdad. Buenos días, comenzó, con voz firme. Mi nombre es Isabel Monteiro. Soy ingeniera estructural, afrodescendiente, y desde hace 43 días. Soy la propietaria legal del edificio Argón. Un murmullo eléctrico se extendió por la sala. Pero no estoy aquí para hablar de negocios, continuó. Estoy aquí, porque hace 2 días, fui expulsada de este edificio. Me dijeron que me fuera, que no pertenecía, que era una intrusa, y lo que más dolió, no fue la humillación, fue ver las caras, las miradas que ya habían decidido quién era yo. Antes siquiera de abrir la boca. Una pausa, las cámaras no parpadeaban. El mundo sostenía el aliento. Esto no es una anécdota. Es un espejo. Lo que me pasó, nos pasa todos los días. En recepciones, en oficinas, en entrevistas de trabajo, en ascensores donde aprietan más fuerte sus bolsos solo por vernos entrar. Sus palabras eran cuchillas. No gritaba, no lloraba, pero su voz sangraba. Yo no crecí en mansiones. Mi madre limpió casas. Yo cargué ladrillos. Estudié de noche. Me llamaron marimacha, sucia, conflictiva, pero jamás permití que sus etiquetas fueran mi destino. Y entonces, alzó la hoja del discurso y la rompió. Porque mi historia no cabe en un papel. Y porque estoy cansada de ser la excepción. La negra educada. La negra que sí se puede. La negra que no parece peligrosa. Un periodista levantó la mano. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Señora Monteiro? La mirada de Isabel fue un rayo. Ahora voy a cambiar las reglas del juego. ¿Se refiere a reformas internas? Me refiero a todo. ¿A quién entra? ¿A quién es escuchado? ¿A quién es visto? El Argón no será solo un edificio. Será un símbolo. Un lugar donde la dignidad no dependa del color de piel, del apellido, ni del precio del reloj. Las redes estallaron. La dueña negra del edificio que la echó. La humillación convertida en revolución. Isabel Monteiro. Rostro de la nueva ciudad. Pero con la visibilidad, vino la reacción. 3 días después, alguien escribió en la fachada del edificio. No es tuyo. Nunca lo será. Isabel lo vio desde su oficina en el piso 27. No llamó a seguridad. No ordenó limpiarlo. Bajó, cruzó el vestíbulo, y frente a la mirada atónita de empleados y cámaras, tomó un pincel y agregó debajo. Pero ya lo es. Y no estoy sola. Esa fue la primera grieta. La primera fractura en el cristal de la falsa neutralidad. Desde entonces, las cosas cambiaron. No mágicamente, no sin resistencia, pero cambiaron. Se estableció un programa de becas para jóvenes afrodescendientes en arquitectura. Se firmaron convenios con colectivos de mujeres negras emprendedoras. Los cursos de formación en igualdad dejaron de ser un PowerPoint reciclado y se volvieron conversaciones reales. Y sin embargo, cada noche, Isabel volvía a su casa y recordaba las voces del pasado, las risas burlonas, los silencios cómplices. El dolor no se borraba, no se curaba, se integraba, porque eso también es resistencia. Seguir avanzando con la herida abierta. Un día, recibió una carta. No tenía remitente. Solo decía: perdón, yo estaba en la recepción ese día. No hice nada. No supe qué decir. No supe cómo mirarte. Pero desde entonces, no dejo de pensar en vos. Gracias por no callarte. Isabel lloró. No de tristeza, sino de alivio. De saber que algo se movía. Que su historia había sembrado. Porque no se trataba solo de ella.
Se trataba de todas las que vinieron antes, y no pudieron contar su historia. De todas las que vendrán después, y merecen un camino menos hostil. Pasaron meses. El edificio Argón ya no era solo una estructura de cristal y acero. Se había convertido en algo más. En una declaración. En un eco que aún resonaba en las paredes. Pero el cambio más profundo no estaba en los ascensores nuevos ni en los murales de artistas afrodescendientes colgados en el lobby. Estaba en la forma en que la gente miraba. En cómo se saludaban. En cómo, poco a poco, la incomodidad se transformaba en conciencia. Isabel lo observaba todo desde su oficina. Pero aquella mañana, algo dentro de ella cambió. Se quedó mirando por la ventana durante minutos. Los taxis pasaban. Las personas caminaban deprisa. Los semáforos parpadeaban. La ciudad era la misma. Pero ella... ya no. El teléfono sonó. Era su madre. «Te vi en la televisión anoche», dijo con esa voz baja. Siempre contenida. «¿Y qué pensaste?», preguntó Isabel, como si de pronto tuviera 7 años otra vez. Hubo una pausa. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, su madre lloró. Pensé que todo valió la pena. Isabel apretó los labios. Porque sí, porque todo lo que alguna vez dolió, las humillaciones, los rechazos, el silencio, ahora tenía un propósito. Y sin embargo, aún quedaba una conversación pendiente. Una que llevaba demasiado tiempo postergando. Aquella tarde, Isabel bajó al lobby sin previo aviso. La recepcionista que la había expulsado aquella vez aún trabajaba allí. Cuando la vio, se puso de pie, rígida como una estatua, los ojos vidriosos, la culpa tatuada en el rostro. «Señora Monteiro». Isabel la interrumpió, con una mano suave pero firme. «No estoy aquí para humillarte. Ya tuvimos suficiente de eso. No hay excusas para lo que hice. Me equivoqué. Sí, te equivocaste, pero no fuiste la única. Lo que hiciste fue el reflejo de un sistema entero que nos enseña a desconfiar de lo que es distinto. No vine a castigarte, vine a darte una oportunidad». La mujer parpadeó, confundida. ¿Una oportunidad? De hacer algo con lo que aprendiste. Hay una nueva iniciativa aquí. Se llama Voces Invisibles. Vamos a formar y contratar a mujeres como tú para que puedan romper sus propios techos de cristal. Quiero que seas parte del equipo que las forme. La mujer se quebró. Lágrimas, vergüenza, gratitud, una mezcla que no cabía en el pecho. Gracias. No lo merezco. Pero... gracias. Isabel asintió, porque sabía que el verdadero poder no estaba en castigar, sino en transformar. Días después, recibió una invitación para dar una charla en una universidad privada. El salón estaba lleno de jóvenes. La mayoría, blancos, muchos de ellos con esa expresión de «esto no va conmigo». Pero al avanzar la charla, algo cambió. «Yo no vine aquí a contar una historia bonita», dijo Isabel frente al auditorio. «Vine a incomodarlos. Porque si no les incomoda». Entonces no entendieron nada. Un joven levantó la mano. Pelo rubio, camisa planchada, rostro nervioso. «¿Usted alguna vez deseó haber nacido diferente? ¿En otro cuerpo? ¿Con otra piel?» Silencio. Isabel se quedó inmóvil. Esa pregunta la había perseguido por años. En sueños, en los baños del colegio, en los primeros días de universidad. «Sí», respondió por fin, con la voz quebrada, «muchas veces, porque el mundo me enseñó que todo sería más fácil si no fuera quien soy». Respiró hondo. «Pero ahora, ya no. Porque entendí que lo que me hace diferente es también lo que me hace poderosa. Y si yo no me abrazo completa, entonces el mundo nunca lo hará». Aplausos. No de cortesía,
Aplausos que nacían del alma. Que reconocían no solo la historia, sino la verdad que llevaba dentro. Esa noche, al volver a casa, Isabel dejó el celular a un lado. No revisó correos. No encendió la televisión. Salió al balcón. El aire olía a lluvia lejana. La ciudad titilaba como un mapa de estrellas artificiales. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No porque el racismo hubiera desaparecido. No porque el mundo ahora fuera justo. Sino porque ella ya no se debía a nadie. Había contado su historia. Había confrontado su dolor. Y sobre todo, había dejado una huella. Una voz firme en medio de tantas que aún susurraban. Una semilla en el concreto. Un legado. Y aunque todavía habría días difíciles, miradas hirientes, puertas cerradas, ya nadie podría quitarle lo que había construido dentro de sí. Porque donde una vez la echaron gritando, «Negra, sal de aquí». Ahora brillaba su nombre, grabado en mármol. Isabel Monteiro, arquitecta y propietaria. Y esa era la victoria más hermosa de todas.